Voy a ver el adaptador nada más. ¿Tienes este? No, tengo este, gracias. Ok. Muchísimas gracias, si me ayudan con la presentación. Muchísimas gracias también a la Camicon, nuestro socio de hace muchísimos años, por permitirnos compartir con ustedes un poco del conocimiento y lo que hacemos en el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. No sé si ustedes sabían, pero la industria de la construcción genera aproximadamente 1/3 de los residuos sólidos a nivel mundial. Esto es un gran número y es una alerta para poder todos tomar acción inmediata sobre lo que estamos pasando en los procesos de construcción. Y bueno, ¿qué hacemos en el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable? No les quiero aburrir mucho con algunas cosas que hacemos, pero sí quiero contarles quiénes somos y hemos resumido esto en 2 minutos y medio de todo lo que hacemos desde la fundación del Consejo en el año 2011. Estas son las redes del Consejo por si quieren escanearle y seguirnos. Y ahorita lo único que quiero es compartir con ustedes un pequeño video que resume lo que hacemos en el Consejo. Gracias. En un mundo que exige respuestas urgentes frente al cambio climático, el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable se ha consolidado como un referente técnico y visionario en el país. Somos fieles a nuestro propósito, acelerar la sostenibilidad en la construcción en Ecuador, gracias a que podemos generar conocimiento de forma colaborativa y constante como parte de una red global de acción, representando a Ecuador a través del World Green Building Council en conjunto con otros 70 países en todo el mundo. Nuestro propósito es claro y por eso transformamos la forma en la que construimos, habitamos y proyectamos nuestras ciudades. Lo hacemos generando conocimiento, articulando actores clave y proponiendo soluciones reales. Por eso te mostramos qué nos hace únicos. Creamos Ecosustenta, una herramienta única que permite evaluar construcciones industriales con criterios de sostenibilidad, porque el cambio empieza por conocer el impacto de lo que usamos. Lideramos la implementación de Casa Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Casa es la primera certificación nacional de Ecuador para edificaciones sostenibles, adaptada a nuestra realidad con indicadores sociales, ambientales y económicos. Impulsamos el Portal Verde Ecuador, el primer y único insumo de fichas de materiales de construcción, un espacio digital que conecta a proveedores responsables con diseñadores, arquitectos y constructoras que le apuestan por la sostenibilidad. Próximamente espera el pasaporte de materiales. Desde el CES organizamos el Seminario Internacional Net Zero Latitud Cero, el evento más importante de Ecuador sobre descarbonización en la construcción. Un espacio para pensar en grande y actuar con urgencia. En nuestra última edición 2024, Guayaquil, abordamos temáticas cruciales para el sector, con más de 400 participantes. Próximamente nuestra edición 2026. Con el reto 360, invitamos a nuestras empresas socias para ir más allá de los compromisos, medir, reducir y transformar su impacto ambiental en 4 dimensiones clave: residuos, agua, energía y bienestar. Compartimos conocimiento a través de nuestras guías de construcción sostenible, con información técnica aplicada a la realidad ecuatoriana, un aporte esencial para diseñar y construir mejor. Celebramos la innovación, con nuestro premio Sostenibilidad en la Construcción. En conjunto con el Grupo ECOS, visibilizamos proyectos ejemplares, materiales innovadores y la pasión por construir de forma responsable. No olvides formar parte de nuestra edición 2025. Y lo hacemos en red, con Sustainable Knowledge Hub, un espacio de colaboración conjunta con gremios, universidades, profesionales, industria de materiales, expertos, bancos, que le apuestan por la transformación real. Esto es lo que nos hace únicos. Esto es el CES, un ecosistema de sostenibilidad, acción y conocimiento. Un consejo que no solo observa el futuro, lo construye paso a paso con cada proyecto. Y recuerda revisar nuestra revista Ritmo Verde, un aporte más del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Construimos futuro. Yo soy miembro del CES.
Muchísimas gracias. Un aplauso para Cés, por favor. Y bueno, el Consejo como red de acción global promueve la construcción sustentable de manera técnica, colaborativa, conjunta, y es lo que nosotros tratamos de hacer día a día. Y por esta razón somos más de 70 empresas a nivel nacional que integramos el Consejo y que promovemos estos proyectos a nivel nacional. Por esta razón, el día de hoy queremos compartirles un poco de información bastante técnica. No quiero aburrirles, pero he tratado de resumir lo técnico en algo mucho más fácil para poder digerirse esta mañana. En Ecuador se estima que los residuos de construcción representan entre el 30 y 40% del total de residuos sólidos de las ciudades de Quito y Guayaquil. Pero ¿por qué son importantes los RCD y por qué importan? ¿Quién en esta sala y el día de hoy, como parte de nuestra vinculación con la Camicón también, queremos sortear algunas becas para nuestros cursos de formación? Por aquí está mi equipo y yo voy a ir haciendo preguntas a lo largo de la charla para otorgar estas becas a quienes me puedan dar estas respuestas cortas. Así que la primera pregunta es, ¿quién sabe qué es RCD? ¿Quién me puede dar esta respuesta? Alce la mano. Ahí hay una. Perfecto. Robert, si me puedes ayudar, por favor, anotando el nombre de la persona. Muchísimas gracias. Y bueno, las becas que vamos a estar entregando el día de hoy son para un curso de formación profesional de la certificación True Advisor, que es justamente vinculada a la certificación LEED para la gestión de residuos de construcción y también de operación de edificaciones. Y bueno, los residuos de construcción y demolición tienen 3 clasificaciones importantes dentro de todo su eje. Uno es que pueden ser inertes, no peligrosos y peligrosos. Esto es súper importante que ustedes lo puedan considerar. Inertes, en residuos inertes de construcción tenemos el concreto, el ladrillo, la piedra. En residuos no peligrosos tenemos el plástico, la madera. Y en residuos peligrosos tenemos obviamente procesos que vienen dados de acabados, por ejemplo, pinturas, solventes, asbesto, aunque no lo crean, todavía existen estos componentes dentro de los materiales de construcción. Ahora yo quiero basar un poco de esta exposición en una de las guías que nosotros hicimos, en donde está resumido absolutamente todo sobre una adecuada gestión de residuos de construcción. En este QR ustedes pueden escanear la guía y acceder inmediatamente al proceso que nosotros hemos elaborado. Esta guía fue una de las primeras guías que nosotros publicamos, que de hecho ahorita se está haciendo una actualización de esta guía para el Distrito Metropolitano de Quito, aplicación netamente de DMQ, para la gestión adecuada de residuos de construcción solamente en el Distrito Metropolitano de Quito. Si le podemos ampliar arriba, por favor. Entonces voy a ver si… No, te tengo que pasar. Otra más. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes van a ver temas súper importantes que deben considerar. Muchas veces cuando iniciamos la gestión de residuos de construcción, le entregamos el plan de manejo ambiental al residente de obra, al encargado del momento, y pues él no sabe qué hacer. Entonces, esta es una guía importante para que ustedes sepan ¿cuál es el punto importante de partida? Primero, conocer términos súper claves para iniciar la gestión de residuos de construcción. Luego tenemos puntos claves del diagnóstico, de hacer un diagnóstico inicial. ¿Dónde estamos, cómo empezamos y cómo logramos hacer este proceso? Luego, revisar el marco legal. Existe bastante marco legal en Ecuador en referencia a la gestión de residuos. No específico a gestión de residuos de construcción, pero sí hay puntos claves, puntos claves, por ejemplo, en el TULSMA, el texto unificado de legislación ambiental, te habla de separación en la fuente, te habla de criterios de calidad de aguas y de cómo hacerlos. ¿Cuál es? ¿Este? ¿Sí? Ya. Luego tenemos el Código Orgánico Ambiental como marco de regulación nacional. Luego tenemos las normas INEN, de las cuales también ya un poco se ha venido mencionando durante estos días. Siguiente, por favor. Luego tenemos un poco de normativa local. Nosotros hemos mapeado, por ejemplo, que existen municipios como Cuenca, Guayaquil,
y el Distrito Metropolitano de Quito, en donde ya existen, por ejemplo, en el caso de Quito, tenemos la normativa Ordenanza Metropolitana 332, en donde ya se establecen algunos puntos importantes de gestión de residuos de construcción para el Distrito Metropolitano de Quito. Siguiente, por favor. Esto, si quieren, pueden ingresar y ya revisarlo muchísimo más a detalle. Luego tenemos igual, en la ordenanza metropolitana ya existen también algunas definiciones que están ancladas a estos procesos, y nosotros iniciamos esta guía con un proceso importante, y es la jerarquización de residuos. Muchas veces no conocemos, muchas veces se pasa por alto, y nosotros lo hicimos en base a la Unión Europea, la gestión de la Unión Europea sobre la gestión de residuos. Y aquí tenemos unas etapas súper importantes. Tenemos primero la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, la recuperación, que es aquí donde está el desperdicio, y luego la disposición final. Luego, importante que ustedes sepan, esta guía está elaborada en base a la certificación LEED, por ejemplo, si es que hay procesos de gestión que se están haciendo para la construcción de una certificación de una edificación que está tratando de obtener esta certificación, lo puede hacer. Y también está anclada mucho a la certificación True Zero Waste, que es un poco más internacional para la gestión de residuos, pero es muy adaptable a la realidad ecuatoriana. Hemos dividido esto en 4 etapas importantes que deben ser consideradas desde que iniciamos un proceso de construcción. La primera etapa tiene que ser la planificación. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego, ¿cómo vamos a verificar? Y como último, actuar. Es importante actuar frente a estos puntos de gestión. En la etapa de planificación, aquí hay algo súper importante. Hay empresas del sector de la construcción, constructoras, que ya están iniciando estos procesos de planificación. ¿Y cómo inicia esta etapa de planificación? Con la selección de material. Yo puedo hablar, y aquí hay muchos proveedores de materiales de construcción que me pueden decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando existen compras? ¿Cómo estoy haciendo yo mis compras? Aquí vamos a las compras sostenibles. ¿Cómo se producen estas compras sostenibles? Muchos de los materiales se entregan en pallets, embalados. Yo como constructor puedo decirle, yo no quiero el pallet embalado, entrégame, me descargas y te llevas tu residuo. Entonces, son puntos importantes que debemos aprender a considerar dentro del proceso de compras. Esto es justamente priorizar la reducción de ese consumo. Dentro de este proceso que nosotros no pusimos aquí, es súper importante también la cantidad de material, los traslados, las horas, cómo se planifica el desembarque del material, cómo planifico las compras, los tiempos. Para esto hay algo súper importante que también se va a hablar, y también ya se habló, una metodología de construcción basada, por ejemplo, en BIM, te ayuda mucho a regularizar todos estos procesos. Siguiente, por favor. Tenemos la selección de proveedores, es algo súper importante que justamente recae en lo que dije anteriormente. Proveedores responsables, negociar los contenedores sostenibles o reutilizables, es decir, me dejan una funda X de un material, proceden a llevarse. Estos son los puntos. Por ejemplo, entiendo que hay empresas como, me disculpan, pero voy a empezar a nombrar empresas con las cuales hemos trabajado estos procesos. Por ejemplo, Eternit. Eternit te deja un material, ellos luego regresan, se llevan sus baldes. Estos son puntos que debemos empezar a considerar para la gestión adecuada de residuos. Tenemos programas de devolución, que son justo estos. No necesariamente están establecidos en norma, pero el constructor los puede establecer. Estos son los programas que tú debes seguir, estos son los procesos que vamos a seguir para yo poder comprar ese material específico en la construcción. La revisión de embalajes, que es justamente lo que hacíamos, y finalmente la capacitación. Si yo no capacito a mi gente de compras, si yo no capacito a mi gente de diseño, si yo no capacito a mis maestros de construcción, pues no vamos a entender cómo funciona ese proceso, y eso es súper importante. Luego tenemos la identificación del tipo de residuos. Muchos de ustedes deben saber, no voy a nombrarlos a todos, pero ya les dije un poquito, tenemos residuos inertes, reciclables, peligrosos, que son todos los que se han identificado en construcción. Siguiente, por favor.
Y residuos comunes que también hay en obra, hay muchas obras, que hay un gran ejemplo en Colombia ahorita que hubo la exposición de Versa. Colombia tiene unos grandes ejemplos de gestión de residuos de construcción. Uno de ellos, y hay algo súper interesante, la comida que se lleva a los obreros en construcción. Ya podemos nosotros empezar a trabajar estos tuppers que pueden ser entregados, que hacemos que los mismos obreros limpien y laven sus tuppers, entreguen al día siguiente. Existe como un proceso circular. Por eso existe tantos residuos comunes en las obras que están en la misma montaña de residuos que luego terminan en los vertederos. Luego tenemos la estimación del índice de generación. Esto ya son procesos más técnicos, pero dentro de la guía, si esta guía ustedes lo entregan a su residente de obra, en cada uno de estos puntos hay clics en donde ya tienen las matrices completas para llenar esta información. Entonces, este es un insumo súper importante y queremos que lo usen. Siguiente, por favor. Siempre es importante designar un responsable, siempre es el ingeniero ambiental, como digo, alguien que se encargue en la hora de seguir el plan de manejo, pero deberíamos tener un responsable que pueda efectivamente conocer del proceso y guiar el proceso. Siguiente, por favor. Voy a pasar estos puntos. ¿Cómo hacer una clasificación? Ustedes van a encontrar aquí cuál es la clasificación específica, cómo debe ser clasificado, para que más adelante ya si existen procesos de regulación y norma que ya están existiendo en algunas ciudades, pues pueda ser muchísimo más fácil. Siguiente, por favor. La coordinación de residuos con los gestores. Aquí también hemos hecho junto al municipio de Quito un anexo, diferentes anexos para que ustedes ingresen y revisen quiénes son los gestores que están autorizados dentro de estos procesos. Siguiente, por favor. La limpieza en obra, la capacitación del personal, como yo ya lo mencionaba, es súper importante, los registros, todo esto es para cumplimiento de norma y cumplimiento interno. Siguiente, por favor. Y la etapa 4 es la que quiero mencionarles aquí y es la etapa de actuar. ¿Con qué materiales de construcción vamos a trabajar? ¿Cuáles son los sistemas constructivos que vamos a utilizar? ¿Cómo va a ser el proceso de comunicación y transparencia en obra? ¿Cómo va a ser la gestión adecuada de residuos que voy a manejar para cumplir estos procesos? Estas acciones correctivas de mejora nos permiten a nosotros ir avanzando dentro del proceso de construcción y ser más eficientes en lo que estamos empezando a trabajar. Siguiente. Y bueno, estos 3 puntos ya los vamos a detallar un poco más adelante, pero justamente ir hacia un entorno circular, cómo esta gestión de residuos adecuada puede transformar un proceso de simple obra que se ha llevado a cabo por muchísimos años de manera incorrecta o por muchísimos años sentado en lo básico. Entonces es momento de llamar a la acción y empezar a actuar sobre un entorno construido muchísimo más circular. Entonces, les dejamos esta guía para que ustedes vean, he resumido así súper breve los procesos de gestión de residuos de construcción que están muy bien detallados en estos procesos. Ahora quiero volver a la presentación inicial. Ya. Entonces, después de este proceso, importante que ustedes sepan que no existe desarrollo sostenible sin una gestión adecuada de los materiales que usamos y los desechamos en la construcción. Entonces, no podemos decir que somos sostenibles si no hacemos un proceso adecuado de una gestión de residuos y si no lo hacemos aprovechando hasta el mínimo bloque de construcción que existe en nuestros procesos. En Europa, el 37.5% de los provienen del sector de la construcción y es por esto que ya existen diferentes normas importantes para poder avanzar en estos procesos. En América Latina, la gestión de residuos de construcción y demolición de manera formal está aún limitada. En los países, por ejemplo, como Colombia, que es un gran ejemplo para nosotros, solo el 5 al 10% de estos residuos se reutilizan o se reciclan. A pesar de que Colombia tiene una hoja de ruta de descarbonización, tiene políticas, tiene incentivos, es un número que todavía nos deja muchos puntos que contar. Pero ¿qué pasa cuando no se gestiona? Y esto es un punto súper importante a tratar ahora. Tenemos cuatro aristas que a mí me gustaría abordar. Uno, ¿qué pasa si no se gestionan? Contaminación automática de agua y suelo. La ocupación, muchísima más ocupación en nuestros vertederos. Tenemos el ejemplo del Distrito Metropolitano de Quito. El aumento de las emisiones por transporte y disposición final.
Y luego el riesgo de salud pública en zonas informales de acopio, que pasa mucho en nuestro país. Pero, ¿cuál es esta gran diferencia versus reciclar versus reutilizar? Existen unas diferencias claves. ¿Quién me puede decir ahora cuál es la diferencia entre reciclar y reutilizar? Perfecto. Robert, si le puedes por favor tomar el nombre. Y estas diferencias claves son importantes porque el mejor residuo es el que no se genera. Si es que no generamos residuos en un proceso, básicamente estamos contribuyendo. Y aquí, un concepto clave en definición que ya nos comentaron un poquito: reutilizar es usar el material tal como está sin ningún procesamiento, pero reciclar es transformar el material en uno nuevo. Entonces ahí entran estos procesos circulares que ya se están trabajando a nivel internacional y también a nivel local. Un ejemplo de reutilizar: usar ladrillos de remolición en un nuevo muro. Un ejemplo de reciclar: convertir los escombros en agregados reciclados, que también ya lo están haciendo algunas empresas aquí en el país. Beneficios en reutilizar: ahorro energía, recursos, menor inversión técnica, y en reciclar aumento la vida útil de estos residuos. Y obviamente me vuelvo muchísimo más innovador y muchísimo más versátil en este proceso. En reutilización tenemos algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, el uso de estructuras metálicas y maderas en diferentes proyectos en el mundo. También baldosas y ladrillos extraídos en demoliciones que están usándose en proyectos también de patrimonio. En Quito se han usado agregados reciclados en pavimentos y parqueaderos públicos. Esto es un proyecto que ya empezaron en el año 2022 de trabajo, que se usó también en senderos, en algunos proyectos, ya un poco empezando a pensar en estos residuos de construcción y demolición, en las escombreras que están colapsando. Entonces, esto es un proceso importante, y aquí me gusta citar a Ellen McNur, que nos dice que la economía circular en la construcción comienza donde termina el uso de los materiales. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros siendo eficientes en nuestros procesos de construcción? Porque no se trata solamente de hacer gestión de residuos, sino se trata de eficiencia en los procesos de construcción. Y ahí entran muchos puntos importantes que ya lo hablaron anteriormente: las emisiones que estamos generando de estos procesos de construcción. ¿Estamos o no contabilizando? ¿Estamos o no verificando? ¿Estamos o no compensando? Entonces, esos son los puntos importantes a resaltar. ¿Cuáles son los beneficios importantes de la gestión de residuos? Tenemos varios: sociales, económicos, ambientales. Por ejemplo, en temas ambientales, la reducción de emisiones de CO2, que es uno de los potentes a nivel de la construcción. La construcción genera el 40% de emisiones globales a nivel mundial. Entonces, tenemos que tomar acción ahora. Es como nuestro call to action definitivo de la construcción sostenible: la cantidad de emisiones a nivel mundial. La producción de cemento, por ejemplo, representa alrededor del 7 al 8% de las emisiones globales de CO2. Entonces, aquí es un llamado a la acción para las empresas cementeras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos compensando esas emisiones? ¿Cómo estamos reutilizando materiales de construcción? Otro ejemplo: reciclar una tonelada de acero evita la emisión de aproximadamente de 1.5 toneladas de CO2. Por esta razón, es súper importante entrar en otro beneficio, y es el ahorro energético. Por ejemplo, sigamos hablando del acero, que desde el Consejo hemos trabajado mucho con algunas empresas. Reciclar aluminio, acero y vidrio consume entre el 60 y el 95% menos energía que producirlos desde las materias primas vírgenes. Aquí hay empresas con las cuales hemos trabajado. Por ejemplo, en el caso de Novacero, Adelca, son nuestras empresas pioneras en el portal de fichas de materiales de construcción. Estas dos empresas, a las cuales siempre extendemos nuestras felicitaciones, usan materia prima reciclada para sus procesos de laminación, por ejemplo. Son empresas que dentro de sus procesos de producción, varillas, por ejemplo, productos de laminados, tienen más del 90% de producto de contenido reciclado en su producto final. Entonces, esto es algo que los proveedores de materiales tienen que empezar a trabajar. Ya lo dijeron anteriormente los compañeros de Versa: si no está verificado, no funciona, no puede ser una autodeclaración. La conservación de recursos naturales es otro proceso que podemos trabajar a través de la gestión adecuada de residuos. Usar agregados de reciclados reduce la explotación de canteras y ríos, eso ya lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer?
también aporta y en la gestión de los procesos de construcción. No podemos pasar de largo estos procesos de gestión. En el caso de México, también es una referencia importante en los proyectos de gestión de construcción, sobre todo también en los procesos de norma que llevan a cabo. En México, un proyecto piloto de vivienda social logró reducir un 35% de su huella en el proceso de construcción, utilizando, por ejemplo, en este caso, bloques hechos con residuos de construcción reciclados. Obviamente, estos bloques fueron testeados, pasaron pruebas de resistencia para poder ser usados en procesos de construcción que obviamente tenían que ser seguros. Otros puntos importantes de la gestión de residuos de construcción y demolición, por ejemplo, son los beneficios sociales y normativos que estos brindan, la generación de empleo local que podemos producir a través de una gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, podemos generar emprendimientos, podemos generar plazas de trabajo que sean adecuadas dentro de estos procesos. La recuperación y clasificación de residuos generan oportunidades en recicladores de base, en trabajadores informales, en técnicos ambientales. Entonces, esos son puntos que las empresas deben aprender a considerar. Nosotros hemos visto que la construcción sostenible ha generado muchas plazas de trabajo porque las empresas están cada vez abriendo mucho más estas aristas. Y también, obviamente, la gestión adecuada de residuos de construcción. Otro punto importante de estos beneficios recae en los 3 puntos de temas de sostenibilidad, que son sociales, ambientales y de gobernanza, pero también en la formalización y en la inclusión de los procesos. El trabajo en residuos reciclables obviamente incluye personas que están en situación de vulnerabilidad y esto hace que a través de la formalización de estos procesos y poniendo un poco más de énfasis en la gestión adecuada de residuos, no solo de construcción, pero sí, podemos formalizar a estas personas que se encuentran en vulnerabilidad, promover equidad. Muchas veces parte de estos trabajos de recicladores de base son mujeres cabezas de hogar que tienen que sacar y minar la basura para poder trabajar y poder llevar algo a su casa. Entonces, esto también promueve equidad y mejora obviamente las condiciones laborales de las personas. Hay un punto importante y es hablando también del tema normativo, de cómo se formaliza, de cómo se incentiva estos procesos. El cumplimiento normativo, por ejemplo, el acuerdo ministerial el 061 en este momento que está en vigencia, obliga a gestionar adecuadamente los residuos de construcción y demolición de proyectos mayores a 1000 metros cuadrados de construcción. Entonces ya tienen que establecerse procesos importantes de gestión adecuada de residuos. También certificaciones como LEED y certificaciones como EDGE valoran mucho también y califican estos procesos de gestión de residuos de construcción, brindan puntos en las diferentes categorías, por ejemplo en LEED también en categorías como innovación, procesos adecuados, materiales que tienen porcentajes de contenido de reciclado como el acero y obviamente es un tema más reputacional para las empresas también. Y con Midubi también en casa, Ecuador, la certificación, estamos considerando los procesos de gestión adecuada de obra, cómo se está llevando adecuadamente una obra en gestión de residuos y también qué materiales está usando en los procesos de construcción. Entonces aquí también es súper importante a tomar en cuenta porque ya están subiendo las exigencias en cuanto a la gestión adecuada de residuos, los materiales, los procesos constructivos y esto es importante a tomar en cuenta. Como ya les dije anteriormente, por ejemplo, un ejemplo importante de gestión de residuos de construcción es del municipio de Quito. Ellos ya tuvieron proyectos pilotos en donde utilizaron estos agregados. En este momento nosotros estamos apoyando al municipio de Quito para el proyecto de gestión de residuos de construcción en el nuevo plan de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental para la Gestión de Residuos de Construcción del Distrito Metropolitano de Quito. Y aquí les pedí al MHIRS que me presten estas 2 láminas para que ustedes sepan, si no la han visto, cuál es la gestión adecuada y cuál es la situación actual del Distrito Metropolitano de Quito en cuanto a residuos de construcción. En esta de aquí, el MHIRS hizo una corrida con algunas empresas del sector para hacer este levantamiento de datos. En Quito hay 5 escombreras que están colapsando y tenemos que hacer una intervención ya. Entonces, ellos hicieron una caracterización de escombros de todo lo que entra a las escombreras de Quito. El 17.1% es madera, asfalto, cerámica, cartón.
el 11.3% son de poda, son material orgánico, el 27% es hormigón, bloques y el 43% corresponde a todo lo que es terreno de movimiento de tierras. Entonces, tiene una porción importante de gestión de residuos. En cuanto a la situación actual también, por ejemplo, en el 2024, Lemhirs recibió más de 1.2 millones de metros cúbicos de residuos de construcción en sus escombreras. Los recicladores de base solo recuperan el 1% de estas escombreras, es decir, nada, absolutamente nada. Y eso pasa también porque tenemos una problemática y es que es mucho más barato mandar a la escombrera que gestionar en sitio. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y también de los más de 8.000 metros cúbicos analizados, solo el 43.7% es tierra, el 27% es hormigón, el 11% podas y ramas y el 17% otro tipo de materiales de construcción. Entonces, la recuperación que podemos hacer aquí es súper importante. Y esto también ha venido creciendo y es porque obviamente el parque inmobiliario ha venido creciendo a nivel de los años y tenemos muchas más construcciones y urbanizaciones. Desde el 2019 que había cerca de 800 metros cúbicos que se recibían en escombreras, al 2024 superó el 1.2 millones. Entonces ya están entrando en un proceso de transición. Y por esta razón ya existen proyectos piloto que se van a empezar a trabajar en la ciudad de Quito para la gestión de residuos de construcción y demolición. Junto con Lemhirs se van a empezar a trabajar planes de capacitación, que lo vamos a hacer con el consejo y obviamente invitando a todas las cámaras también. Estamos esperando la aprobación de una ordenanza para empezar a trabajar los incentivos y la gestión de residuos. Y importante también cómo se va a trabajar los procesos de capacitación con los constructores. Luego también tenemos un contexto de Guayaquil. Esta fuente me la hicieron llegar de nuestro seminario pasado. Esto es un corte 2024 de la situación de Guayaquil, en donde Guayaquil se mueve diferente, tiene un metabolismo urbano totalmente diferente y muchísimo más complejo que la ciudad de Quito, en área también. Y ellos tienen una generación hasta el 2023-24, corte por estas fechas, una generación de más de 6.000 metros cúbicos de construcción. Obviamente deberíamos hacer un corte final 2024 y lo que ha avanzado, porque el parque inmobiliario también de Guayaquil ha crecido muchísimo. Y ellos también han identificado diferentes puntos importantes que recaen en todo lo que es demolición y construcción. Entonces, estas son cifras que nos llaman a la acción inmediata. Y aquí tengo 3 casos importantes de cómo se ha hecho y cómo varias empresas han gestionado sus residuos de construcción. Por ejemplo, en Bogotá, empresas como ARS reciclan concreto, ladrillo, asfalto para producir sus bases viales. Esto ya algunas empresas también tienen en sus procesos de fabricación. Y también Bogotá cuenta con una planta distrital de aprovechamientos de residuos de construcción y demolición. Es hacia allá donde debemos empezar a trabajar. En México, como ya les decía, existen proyectos de vivienda que ya fueron testeados y que se están replicando, que tienen dentro de sus procesos de construcción y demolición, no solamente de procesos de reciclado de bloques, sino también, por ejemplo, las botellas de PET y demás. El problema que existe es que muchas veces estos materiales reciclados se consideran baratos y no eficientes. Entonces ahí también debemos empezar a considerar el cambio. Finalmente, un poco más alejado, Bélgica hay una empresa especializada en reventa de materiales de segunda mano que hace, por ejemplo, puertas, ventanas y demás, ya yéndonos no solamente topando el tema de bloques o demás, sino ya entrando en otro proceso más de acabados, que pueden ser mucho más beneficiosos también para los procesos de construcción. ¿Qué falta por hacer? Muchísimo, pero he resaltado varios puntos que me parecen importantes que deberíamos tomar en cuenta. Tenemos barreras actuales y es una normativa poco clara a nivel local que no nos permite avanzar. Desde el Consejo promovemos mucho la creación de incentivos para el sector de la construcción. La percepción, y esto es algo que les había dicho, los materiales que son reciclados creemos que son de baja calidad. Hasta la construcción en seco creemos que es de baja calidad, pero no lo es.
La falta de trazabilidad y certificación técnica de los materiales. No podemos dejar que existan autodeclaraciones ambientales de producto, por ejemplo, decir en una empresa yo soy sostenible, yo soy eficiente, pero ¿qué pasa con esos procesos, ¿no? Necesitamos una verificación de tercera parte, necesitamos que nuestros proveedores nos declaren efectivamente de dónde proviene el material, cuánto material ingresa, cuánto material sale, hacer análisis de huella de carbono, hacer análisis de contenido de reciclado, hacer análisis de componentes orgánicos volátiles, por ejemplo en el caso de pinturas, revestimientos, sellantes. Entonces, esto es algo que debemos empezar a incentivar y eso es un deber de los constructores. Los constructores son quienes deben poner estas bases ya para que se empiecen a trabajar estos análisis también. Y esta es la última. Obviamente si no tenemos incentivos, como yo desde la industria, como yo desde los procesos de transporte, como yo desde mis procesos de construcción, me vuelvo más eficiente. Muchas empresas lo hacen porque lo llevan en su ADN. Y eso es importante, porque así nació la empresa y porque ese es su meta, ser sostenibles cueste lo que cueste y eso es lo que ellos trabajan todos los días. Pero lamentablemente en Ecuador no tenemos incentivos que realmente aporten y apoyen estas iniciativas. ¿Qué se puede impulsar? 4 puntos importantes igual, los reglamentos que obliguen. En una de las reuniones con Empirs, yo les dije, si ustedes ponen los reglamentos obligatorios y si no le empieza a costar la gestión de residuos, nunca vamos a cambiar. Y esto, aunque suene un poco contradictorio, pero si no nos cuesta, no cuidamos. Es así de simple. Si no nos afecta en nuestro bolsillo, simplemente no pasa. Y eso es algo que se debe empezar a considerar, que sea obligatorio y regulado. Subsidios. Esto es algo que puede empezar a trabajarse, las tasas diferenciadas en el caso de utilizar materiales de construcción que tengan un beneficio ambiental. Yo resalto mucho, por ejemplo, qué pasa con todo este procesamiento, con todos los procesos de gestión adecuada de residuos, cómo las empresas implementan tecnología si no tienen un incentivo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo sigo trabajando? ¿Cómo lo replico? Luego tenemos una mayor inversión de centros de acopio y transformación, que esto es algo, por ejemplo, que vamos a ver cómo le va al Distrito Metropolitano de Quito en su proyecto piloto para que esto sea replicable. Y los programas de educación. Si no educamos, no transformamos. Eso es algo que se sabe y es súper importante que se pueda empezar a trabajar. De hecho, para terminar y hablando de los subsidios, beneficios, ahorita parte del PEC, el Ministerio del Ambiente va a sacar un beneficio para las empresas que estén trabajando en proyectos de gestión de residuos y también de materiales de construcción que sean eficientes y que obviamente cumplan con estos procesos. Entonces, poco a poco se va a ir trabajando esto y va a ir entrando en una regulación mucho más importante. Y bueno, finalmente y para cerrar, creo que este es un llamado a la acción importante y es como técnicos, diseñadores y constructores, autoridades, usuarios finales, tenemos la oportunidad de transformar un modelo lineal a un modelo circular. Esa es una de las responsabilidades que tenemos todos y creo que es una de las metas a lograr en estos siguientes años. Así que muchísimas gracias por su atención. Estos son nuestros contactos. Gracias. Hola, muchísimas gracias, Joana. Quisiera saber si es que tenemos preguntas, por favor, es el momento de levantar la mano y acercamos el micrófono. Me cansé. Gracias. Sí, gracias. Hola, Joana, muchas gracias. Chévere tu presentación. Gracias. Tengo una pregunta que me parece que es importante hacerla. Tú dijiste que para los constructores era mucho más barato echar a los escombros que reciclar. La pregunta es… Preguntar costos. Costos, exactamente. No tengo ese dato de costos, pero hicimos un ejercicio con Semaica, una de nuestras empresas socias, y sale mucho más económico. Te digo, ellos estaban
haciendo un ejercicio de un proyecto más o menos de unos 30,000 metros cúbicos de generación de una de sus obras. Gestionar con el gestor de forma circular, digamos como ellos lo hacen, porque ya tienen un mecanismo de sostenibilidad. Gestionar unos 30,000 metros cúbicos de construcción le salía a la empresa por unos $2,300 más o menos. Y hacer una gestión circular, enviando como una gestión adecuada de residuos, por ejemplo, pilotos, digamos así, sin un subsidio y sin ningún beneficio, le costaba a la empresa más de $4,000, solo esa gestión. Entonces, tenemos una diferencia importante. En escombreras, si no me equivoco, 0,32 o 0,50 es el costo por metro cúbico en las escombreras de aquí en Quito. Pero ahorita pregunto y te debo ese costo final. Solamente para completar el tema, yo sí creo que definitivamente los gremios tenemos una gran responsabilidad en el tema de la educación. Sí. Así es que me permito, a nombre del presidente, indicar que la Camicón, pues, definitivamente se alinee en estos temas y cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. No, siempre. Gracias. Buenos días, Joana. Muchas gracias por tu presentación, bastante interesante porque creo que es un problema bastante fuerte y hay mucha informalidad en la gestión de residuos sólidos aquí en el país, no solo en la ciudad, ¿no? Que son los más fuertes. Más que pregunta, quería hacer un comentario. Considero que tenemos que trabajar en conjunto con los municipios buscando la manera de que dentro de los procesos de aprobación de procesos constructivos ya entre en sí un sistema de manejo de residuos. Sí. ¿Sí? Con lo cual se autoriza a que en realidad se avance el proceso constructivo, el permiso de la construcción, con este plan de manejo de residuos, de tal manera que con eso ya tenemos un plan. Y lo que yo hiciera, aunque no es una solución, pero el residuo que se desecha en realidad en las escombreras es barato dejar en las escombreras, digámoslo así. Barato. Es barato, entonces la gente prefiere coger, sacar y dejar en las escombreras. Más bien generar un impacto en el cual a alguien le cueste, puede ser favorable pero también contraproducente porque empiezan a rellenar las quebradas de la ciudad con escombros. Pero hay un tema de regulación, como digo, un trabajo fuerte del municipio de control y no sé ustedes cómo pueden aportar para que de esa manera nosotros podamos tener un valor representativo por sacar un escombro y por no hacer un proceso de reutilización y de reciclaje. Y en las empresas, en realidad, enfocarnos mucho en el tema de educación en los colegios, en universidades y en entidades y hacer un hincapié en los profesionales porque nosotros mismos somos los que vamos a dejar los escombros en las escombreras y no hacer una gestión de como empresa en sí, decir qué podemos hacer, cómo podemos reutilizar y cómo podemos abarcar este problema que a la final Quito creo es ventajoso por la cantidad de quebradas y rellenos que se pueden hacer de manera controlada y adecuada, digámoslo así, pero por ejemplo Guayaquil, entonces plano, entonces más complicado. Eso nada más era mi comentario, gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Y ahí le comentamos a Santiago Andrade, gerente del EMGIRS aquí en Quito, que llame a la Secretaría de Territorio, justo a la SHOT, para que ellos puedan dentro del proceso de aprobación. Hay un plan, pero es súper básico. Entonces debería ser mucho más exigente ya cuando te van a aprobar. Otra es los beneficios y otra es qué pasa si construye una casa y un hospital. Obviamente hay economías diferentes en los constructores. Una empresa, un constructor grande puede soportar 10 centavos más, pero un constructor pequeño que está haciendo 2 casas no puede, él va y bota a una quebrada y se acabó. Entonces sí deben empezar a considerar esos procesos y eso es algo que nosotros desde el Consejo estamos sugiriendo que se pueda implementar. Creo que… sí. Sí. ¿Cómo está, Joana? Buenos días. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Bueno, mi pregunta va más para una categorización. Hablábamos de reutilizar y me parece excelente, pero la pregunta es si es que nosotros reutilizamos megaestructuras adicionando un producto. Por decir, nosotros estamos trabajando
con las empresas de agua potable, por ejemplo aquí con las lagunas de Puengasí, o con las megacisternas en Guayaquil o en Cuenca, que lamentablemente ya son obsoletas para la potabilización del agua, ¿sí? Pero tienen una estructura muy buena, en donde nosotros podríamos adicionar un producto y darle una vida útil de 100 años más. Entonces, eso de ahí entra dentro de la ecoeficiencia y se podría categorizar como una reutilización. Claro que sí, reutilizar estructuras existentes es parte de los procesos incluso de certificación internacional. Por ejemplo, el aeropuerto de Baltra, que fue uno de los primeros aeropuertos de Latinoamérica en certificarse LEED, utilizó parte de los tubos de agua que son de Quito y de la isla para las estructuras, para los procesos. Entonces, es parte de la reutilización de estructuras existentes, incluso te da puntos en certificaciones internacionales. El problema es cómo trasladamos ese conocimiento en cómo se debe tratar esa estructura antigua para ser usada como una nueva estructura efectiva y que dure muchos más años. No puedes coger la estructura y armarle sola como está. Entonces, ahí es donde debemos empezar a tener, digamos, capacitación en procesos mucho más técnicos. Precisamente, ¿y con quién tendríamos esa capacitación? Porque los municipios quieren hacerlos, pero queremos también llevar para el beneficio financiero que ellos tengan, ¿no? Claro, claro. Yo puedo contactarte con profesionales que han hecho este proceso para que puedan ustedes tomar contacto y obviamente puedan utilizar estos como un beneficio para los municipios en ese caso. Muchas gracias. De nada.